Muy buen día a todos y feliz jueves. Otro jueves de webinar académico con Megesh. El día de hoy tenemos pruebas de integridad de la cubierta en cables aislados, métodos de localización de fallas de cubierta. Gracias por su participación, bienvenidos a todos y saludos a todos los países que nos están acompañando, incluso también a los que nos acompañan por primera vez. Les saluda Karen Becerril, soy encargada de marketing para Latinoamérica. Mi correo lo pueden ver en pantalla por cualquier consulta que tengan sobre nuestro programa de web. Y antes de comenzar, les quiero mostrar en dónde nos pueden enviar las preguntas que van a tener. Al final de esta sesión vamos a dejar un espacio para poder contestar esto. Esta sesión está siendo grabada, entonces vamos a compartir la grabación cuando esté lista. Y también los invitamos a visitar nuestra página oficial de webinars, en donde pueden ver la agenda completa y pueden ya inscribirse. Nuestro moderador de hoy es Galo Terán. Él es nuestro gerente de ventas para Latinoamérica para equipos de prueba, diagnóstico y localización de fallas en casa. Muy buenos días, Galo. Adelante. Gracias, Karen. Buenos días con todos y bienvenidos a este webinar sobre integridad de pruebas de cubierta en cables aislados. Normalmente este es un tema que siempre lo hemos querido presentar. Cuando hablamos de un cable aislado, básicamente los componentes del cable es el conductor, el aislamiento en sí, el aislamiento del cable, la pantalla, y después de la pantalla tenemos la cubierta, en algunos sitios lo conocen como chaqueta. Como para hacer una analogía, la cubierta de un cable es como la piel de una persona. Y a veces, si tenemos un corte en la piel y no ponemos suficiente cuidado en eso, después podemos tener problemas de infecciones y cosas semejantes. Entonces, esta es la cubierta del cable, ¿no? Es como la piel externa, la que está en contacto con la superficie, que está en contacto directo con la tierra o que va en un ducto. Y lo que vamos a aprender hoy día es básicamente los tipos de cubierta que existen, cuáles son las pruebas que se pueden hacer en las cubiertas, cuáles son las normas internacionales que nos indican los criterios para evaluar la condición de una cubierta. Si es que encontramos un problema en la cubierta en un cable de 500, 600 metros, ¿cómo poder localizar el punto, a la qué distancia está la falla para poder ir al sitio y repararla? Y después vamos a ver algunos casos de estudio, algunas experiencias de campo en diferentes cables. Para el día de hoy, nuestro presentador es Ricardo Puig. Ricardo es un ingeniero con mucha experiencia. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen personalmente. Ricardo ha estado caminando por todos nuestros países. Hoy día está un poquito encerrado, igual que todos, pero estamos listos para seguir caminando. Y hoy día Ricardo nos va a hablar justamente de las pruebas de integridad de la cubierta y sus experiencias en el campo. Entonces, con esta presentación le doy el paso a Ricardo y adelante. Sí, buenos días, muchas gracias Galo, gracias Karen por tu participación y bienvenidos, gracias a todos por estar aquí. Comencemos entonces el día de hoy, vamos a tener como agenda comenzar a hablar sobre, bueno, definiremos un poco la cubierta, nunca mejor definida por Galo en su presentación inicial, pero hablaremos un poco de cuáles componentes se utilizan, componentes químicos se utilizan para las cubiertas de los cables, ¿no? Bueno, comenzaremos por identificarla en un cable, verla físicamente y luego hablaremos de cuáles son sus tipos de cubiertas, ¿no? De qué materiales se utilizan comúnmente en la construcción de las cubiertas de los cables. Una vez visto eso, pues pasaremos a hablar de cuáles son las principales causas que provocan daños en ellas, ¿no? Muchas veces no se toma mucha importancia, ya veremos, porque la cubierta no forma parte del aislamiento como tal de la vida propia del cable, pero es un elemento fundamental de protección, ¿no? Veremos algunos ejemplos de daños de cubiertas reales por agentes externos o por la propia instalación, y fundamentalmente o principalmente pues resaltaremos las consecuencias, ¿no? ¿Qué pasa
cuando las cubiertas están rotas y los cables operan con esta condición, ¿no? Bajo esta condición. Bien, como también Galo introdujo, pues mencionaremos la normativa aplicable, veremos cómo define la norma realizar pruebas en la cubierta o hacer la verificación de la cubierta, típicamente al momento de instalar un nuevo cable, al hacer una prueba de aceptación. Y también, bueno, estas pruebas se pueden hacer por mantenimientos periódicos. En el caso de que una vez efectuadas las pruebas bajo norma, encontremos algunos cables con problemas, algunos cables que no pasen esta prueba, hablaremos de los procedimientos de localización de fallas, ¿no? Veremos cómo se hace la prueba y cómo se localizan estas fallas. Al igual que cuando hemos hablado de localización de fallas en el aislamiento de cables, pues tenemos un procedimiento que implica primero verificar que esté dañado, cuál es su voltaje de ruptura o su voltaje de falla. Haremos una prelocalización que nos dirá aproximadamente una distancia a la falla y por último una localización puntual con la intención de encontrar el sitio exacto de la falla. Mencionaremos brevemente algunos equipos disponibles en nuestra marca, lógicamente, y finalizaremos con un par de experiencias de campo, un poco para mostrar ejemplos y sacar buenas conclusiones y ver la importancia que tiene la evaluación de las cubiertas. Entonces, comencemos inicialmente con los componentes o las partes principales de un cable. Esta vez voy a comenzar por el interior. Y bueno, sabemos un cable tiene el elemento conductor que está compuesto por hilos, típicamente de cobre, hoy más aún de aluminio, un poco por costos y también por temas vandálicos. El conductor pues está cubierto por una capa semiconductora, son materiales, aunque son materiales plásticos, incorporan carbono de forma tal que lo hacen conductor y su principal función es homogeneizar los campos eléctricos producto de la corriente de circulación de carga, al igual que la semiconductora externa que recubre al aislamiento. El aislamiento del cable hemos visto en seminarios anteriores, cuando hablamos de pruebas, diagnósticos, cuando hablamos de localización de falla, pues el aislamiento del cable es la vida del cable, ¿no? Y cuando él se daña y no soporta la tensión de operación, cuando pierde su rigidez dieléctrica para la que fue construida, pues puede aparecer un arco eléctrico entre donde los elementos conductores, donde está aplicada la tensión entre la fase y la pantalla, que normalmente es la referencia del cable a tierra, ocurre un arco eléctrico y el cable falla. Entonces, es lo que llamamos la vida del cable, el aislamiento, cubierto por la semiconductora externa y tenemos la pantalla metálica. Bien, la pantalla metálica es nuestra referencia al cable, como decíamos, pueden ser de hilos o de cinta, y encima de ella, como Galo bien mencionaba, la piel del cable es donde aparece nuestro protagonista de hoy, que es la cubierta de los cables, ¿no? O la chaqueta del cable. Bien, esta chaqueta del cable, como sabemos, entonces, visto en esta imagen, pues básicamente es una protección mecánica al cable, ¿no? No forma parte del aislamiento, sino más bien es quien está en contacto con el exterior, con la intemperie. Y bien, veamos entonces cuáles son los principales materiales de fabricación de las cubiertas, ¿no? Y típicamente en su mayoría, los cables de potencia, los cables de media tensión y también en baja tensión, presentan cubiertas de PVC, ¿no? Cubiertas típicamente de policloruro de vinilo, de PVC. Básicamente la razón es porque quizás el PVC presenta buenas ventajas tanto en costo como en prestaciones, ¿no? Es decir, es un material de bajo costo que ofrece buenas prestaciones para ser utilizado como cubiertas de cables. Pero, claro, existen también un poco por requerimientos especiales o dependiendo del tipo de aplicación a la que el cable vaya a ser asignado o donde vaya a ser instalado, pues otros materiales que puedan tener mejores prestaciones o dependiendo del tipo de instalación, ¿sí? Para ello, entonces, podemos mencionar cables de polietileno de baja densidad o también muy utilizado de alta densidad, materiales como poliuretano,
También existen algunas chaquetas de poliolefinas que tienen memoria, ¿no? Estas se utilizan mucho en nuestros equipos de prueba o también en carretes de cables de EPR con cubiertas de poliolefinas que tienen esta memoria que cuando tú sueltas el cable otra vez automáticamente se enrolla, ¿no? Eso es también un material típico en chaquetas. Podemos hablar de chaquetas de caucho termoplástico, las TPR, y un material o un tipo de cubiertas que cada vez se empiezan a utilizar más o se le da mucha importancia es a que las cubiertas se hagan con compuestos libres de halógenos, ¿no? Y esto es porque, por ejemplo, el PVC en caso de incendio, en caso de llama, produce, pues, los efectos de combustión son contaminantes, ¿no? Y hoy en día, pues, se fabrican chaquetas plásticas, el código es LS0H, ¿no? Lo que normalmente sería, o a veces se reconocen también como LSZH, y es porque básicamente estas cubiertas son de bajo producción de humo y no presentan halógeno, ¿no? Y las siglas serían Low Smoke Zero Halogen, ¿no? Que sería compuestos de bajo humo y libre de halógenos. También tenemos cubiertas de caucho de silicona y pues quizás unas cubiertas especiales que se hacen con material más rígido para que tenga buena prestación sobre abrasiones, intemperie, etcétera. Es el XL, XL es de reticulado, ¿no? Es el cross-link, como se hace en el XLPE, pero se hace un reticulado, pero de compuestos que son libres de halógenos, aquí sería halogen free, y que también es un material termoestable, ¿no? Entonces, estos serían pues componentes un poco más costosos de la chaqueta, especiales, que se utilizan en algunas instalaciones, ¿no? Tenemos también polietileno clorosulfonado y neopreno, que son materiales que se usan en las chaquetas de cables que tienen múltiples conductores, en la industria minera, pues cables que tienen hilos pilotos o presentan también hilos de fibra óptica, etcétera. Son chaquetas bien flexibles que permiten el reuso, ¿no? Y típicamente con el aislamiento EPR, que también son materiales flexibles, y son chaquetas de un gran grosor, un gran espesor. Y por último, pues tenemos que muchas de estas chaquetas, ya sean de PVC o de cualquier material, se pueden solicitar a los fabricantes que se le incorporen externamente una cubierta adicional que sea semiconductora, que pueda permitir la circulación de corriente, ¿no? Y esto típicamente son cubiertas de grafito o capas de grafito que se le aplican a las cubiertas de los cables con el fin de hacerlos conductores, y eso vamos a verlo más adelante por cuando tengamos o queramos hacer pruebas en cables en el propio carrete o cables que están instalados en ductos, etcétera, ¿no? Y esto fundamentalmente pues aplica mayormente para cables de alta tensión, porque por supuesto pues las redes de transmisión son redes que tienen una alta importancia, ¿no? Bien, si queremos ver algunas propiedades comparativas de los materiales de las cubiertas típicamente mencionados, podemos ver que, como decía, el PVC, que es un material típico utilizado, presenta un buen rango de temperatura, por ejemplo, comparado con materiales TPR o inclusive por encima de los libres de halógenos, porque pueden llegar como hasta 105 grados, pero no son muy buenos para resistir presencia de hidrocarburos aromáticos, y tampoco contra la abrasión, entonces pueden estar propensos a romperse al momento de hacer una instalación. Y bueno, aquí tenemos una tabla comparativa con respecto a los diferentes agentes externos que puedan generar daño en las cubiertas, como la flamabilidad, si tienen retardancia a la llama, por ejemplo, serían materiales muy buenos en el caso de que se incendien y que no produzcan agentes tóxicos, ¿no? al momento del encendido. Bueno, hablemos un poco entonces de
cuáles serían las causas de las fallas de cubierta. Y aquí quizás podemos dividir lo que causa estas fallas en básicamente dos aspectos, ¿no? Unos aspectos originados por nosotros mismos al momento de hacer la instalación en un cable, y pues un segundo grupo mencionando los agentes externos, ¿no? Cualquier agente externo que pueda provocar una falla en la cubierta. Dijimos, la cubierta no es el aislamiento, pero hay que tomarla como un elemento bien importante porque es quien nos va a proteger todo el interior del cable, ¿no? Entonces, debemos evitar que existan roturas en ellas y hay que verificarlo desde el propio momento de la instalación. ¿Qué puede causarlas entonces? Decimos, instalación en ductos, uso inadecuado de cablestantes, de tiradores, de máquinas que estiran el cable o que lo hacen el jalado del cable para la introducción dentro de ductos, si es que son cables instalados de esta forma. Cuando se les da el seno apropiado a la salida de una celda o dentro de una cámara, todas estas condiciones pues, pueden generar daños, ¿no? Muchas veces algunas experiencias en algunos sitios que no se tienen las máquinas adecuadas para hacer la instalación, ¿no? Estos cablestantes o tiradores de cable, y se utilizan a veces vehículos o cualquier elemento que permita hacer el jalado, y esto por supuesto pues provoca fracciones mecánicas no solamente en las cubiertas de los cables, pero también en el aislamiento. Y por supuesto, pues también las condiciones de almacenaje, ¿no? Si los cables no están bien almacenados y están en cambios de temperatura fuertes o directamente expuestos al sol, esto hace que sus cubiertas puedan, por supuesto, deteriorarse por resquebrajaduras externas, ¿no? Bien, típicamente en una instalación, pues estamos en una construcción y hay muchísimos materiales presentes, así que hay que cuidar mucho las chaquetas y puede aparecer cualquier elemento punzante, cualquier clavo, cualquier punta, material metálico, etcétera, o las propias piedras en el terreno pueden perforar las cubiertas de los cables, o serían daños típicos al momento al hacer el arrastre del cable o el transporte o la propia instalación. Construir, por ejemplo, ductos, zanjas o las diferentes posiciones de las cámaras, que a veces están unas por condiciones físicas del terreno, etcétera, están a diferentes alturas. Esto puede hacer que hayan razas con perfiles afilados o a lo mejor algunos ángulos muy cerrados, poco espacio dentro de una cámara. Esto, por supuesto, puede generar daños en las cubiertas. El propio tendido, lo hemos mencionado, pero que aunque el tendido se haga bien, de pronto el medio donde se está realizando la instalación pues no está perfectamente preparado, o las características típicas del terreno son de forma tal que existen numerosas rocosas rocas, perdón, con esquinas o con filos que puedan perforar las cubiertas de los cables. Y a su vez, no solamente el propio terreno, sino que en ocasiones, pues una vez que se hace una zanja y se instalan los cables, estos se deben hacer sobre camas de arenas tamizadas, arenas lavadas, arenas finas. No siempre se hacen de la misma forma, o las condiciones ambientales no nos permiten instalarlo de forma correcta, y se pueden mezclar estas arenas con zonas con arena que tengan prominencias rocosas, por ejemplo, o que el mismo compactado, una vez que el cable está instalado, que el compactado del terreno pues se haga con una fuerza adicional, y si quedan piedras o cualquier agente que en el compactado pueda perforar las chaquetas, pues va a generar daños, lógicamente. Estos serían provocados propios durante la instalación, pero por supuesto estamos expuestos a cualquier agente externo, ¿no? Retroexcavadoras, el propio hecho de la instalación de un poste, por ejemplo, el no realizar previamente un correcto trazado o un sondeo del terreno para conocer dónde están ubicadas nuestras líneas, y hay otros servicios aledaños como servicios de telecomunicaciones, agua, fibra óptica, servicios públicos que se instalan y pueden estar cerca o muy cerca de nuestros cables y provocar entonces daños en la cubierta un poco por desinformación o sin intención, ¿no?
Bien, estas serían quizás las principales razones por las cuales nosotros podemos experimentar daños en las cubiertas, así como los que hemos mencionado pueden haber muchos más, lógicamente. Solo queremos mostrar algunos ejemplos. Aquí tenemos un cable y se puede ver, aquí hay un zoom de este mismo cable, se puede ver cómo está perforada la cubierta. Esta perforación fue por un agente externo, ¿no? Se estaba haciendo una excavación del terreno y al llegar al cable pues se perforó, se golpeó. Lo mismo aquí, hay un par de perforaciones en el terreno, son por agentes externos y podemos ver que claro, ese daño a lo mejor queda allí. Muchas veces si lo hace un tercero, pues esto no se notifica y se vuelve a cubrir el terreno y claro, el cable queda con ese pequeño punto débil, ¿no? Con esa pequeña marca, y ahí con el tiempo vamos a tener problemas. Y aquí hay algunos otros ejemplos de cubiertas de cables donde ya se realizó una prueba, una prelocalización, se inyectó tensión en el cable. Ya vamos a ver más adelante cómo serían estos procedimientos. Y claro, se ve dónde está el daño de la cubierta, el daño principal, pero también se ve un poco cómo queda el material aislante o cómo queda la cubierta una vez que se hacen las pruebas para detectar si hay daños o no y para hacer la localización de esta falla. Bien, si ya hemos visto entonces un poco cuáles son las causas de las fallas de las cubiertas, vimos que pueden ser por la instalación, por nuestros propios métodos de instalación, por las condiciones del terreno o por agentes externos. Veamos qué pasa una vez que tenemos un cable instalado con cubiertas dañadas, ¿no? Y por supuesto, si tenemos la cubierta dañada y la cubierta es nuestra protección mecánica a la intemperie, lo primero que vamos a encontrar es que va a empezar a ingresar humedad. La humedad o también puede ser algún agente externo, ¿no? Dependiendo de dónde esté instalado. Hemos comentado algunas veces experiencias en algunas industrias donde pueden haber producción de otros elementos químicos que son drenados al terreno, etcétera, y estos pueden afectar inclusive el aislamiento del cable, así como por ejemplo zonas con azufre, etcétera, que puedan ingresar al aislamiento del cable, pero fundamentalmente humedad, ¿no? Si tenemos un cable directamente enterrado o inclusive cables en ductos, una vez que llueve las cámaras se llenan, los ductos se llenan de agua y al final el cable siempre está en contacto con algo del terreno, algo de humedad, que en un daño pues va a empezar a ingresar el agua en él y por supuesto lo primero que se encuentra es la pantalla metálica. La pantalla metálica siempre de cobre pues es un metal y en contacto con el agua pues empieza a haber entonces corrosión. Corrosión lógicamente se define como la pérdida de metal y esto hace que su resistencia aumente. Al aumentar la resistencia, si tenemos típicamente corrientes circulatorias por las pantallas, por muchos factores, ¿no? Porque se puede utilizar pantallas para, para controlar el nivel de cortocircuito, para que circulen corrientes de falla, pero pueden haber corrientes circulatorias de terceros armónicos, inducciones, corrientes telúricas, etcétera. Y estas corrientes que estén de forma permanente en las pantallas, cuando tenemos corrosión en ellas, pues hay un aumento de la temperatura, lógicamente. Y esta temperatura, pues no es para la que el cable está hecho, ¿no? El cable está hecho para soportar temperaturas en operación por la conductividad en el elemento conductor, ¿no? En la fase del cable. Si tenemos acumulada esa temperatura en la fase del cable más una temperatura adicional producto de corrosión en la pantalla, pues esto va a hacer que se degrade el aislamiento, lógicamente, y que el cable falle. Este mismo ingreso de humedad, pues lógicamente, pasando de la pantalla, llegará a través de la semiconductora al aislamiento. Y la humedad, en presencia del fuerte campo eléctrico producto de la corriente de carga del cable y de una alta temperatura, provoca las famosas arborescencias acuosas. Y las arborescencias acuosas pues van creciendo, tienen un crecimiento lento, progresivo, en unos 5, 6, 10 años puede ser que este crecimiento de la arborescencia acuosa sea tal de que reduzca considerablemente la rigidez dieléctrica del aislante del cable y provoque una falla, ¿no? Entonces, la arborescencia acuosa se puede convertir en una arborescencia eléctrica y aquí la arborescencia eléctrica tiene un crecimiento muy rápido y provoca un daño en el aislamiento. Tenemos una falla en el cable y todo esto provocado por un daño en la cubierta que inicialmente pues no tomamos mucho en importancia porque la cubierta al no ser aislante del cable puede estar rota y el cable estar en operación
por mucho tiempo sin que falle hasta que este problema pues empiece a crecer y tengamos fallas. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, si nosotros logramos evaluar las cubiertas de los cables y conseguir dónde están las fallas, pues hay que repararlas, no se deben dejar las cubiertas dañadas. Y bueno, ¿cómo se reparan las cubiertas? Pues inicialmente hacemos una inspección visual, lógicamente hay que cortar la cubierta dañada y esa inspección debe verificar si con los métodos de localización o con el propio daño hecho por la perforación durante la instalación o el agente externo, esta perforación logra dañar también no solamente el aislamiento, sino también la capa semiconductora externa, porque si tenemos daño en la semiconductora externa, alguna zona seccionada o deformada, pues vamos a tener concentración de descargas parciales. Y las descargas parciales sí crecen mucho más rápido y pueden provocar un daño en el aislamiento y una falla que limite el servicio. Entonces hacemos una inspección visual, verificamos hasta dónde llega el daño, si el daño solo está superficial, solo está sobre la cubierta, pues se puede reparar. Aquí se aplican cintas aislantes o algunas mangas con cierre termocontraíbles para que la cubierta quede nuevamente reparada, ¿no? Si en el caso de que exista un daño en el aislamiento o en las capas semiconductoras externas, pues habrá que mejor hacer un empalme nuevo. Bien, visto entonces causas, consecuencias, hablemos entonces de cómo se prueban las cubiertas de los cables, ¿no? ¿Qué debemos hacer si queremos evaluar la chaqueta de un cable? Bien, para probar la chaqueta de un cable necesitamos siempre aplicar una tensión que sea de alta potencia, que sea de alto potencial, que permita hacer circular corrientes desde la pantalla y que puedan regresar a través del terreno, ¿no? Consideremos un cable instalado directamente enterrado, pues yo tengo que aplicar una tensión continua entre la pantalla del cable y el terreno, porque si el cable, su cubierta está totalmente sana, y al yo aplicar tensión entre la pantalla y el terreno, lógicamente, en este caso, las pantallas deben estar abiertas de tierra, desconectadas de la puesta a tierra del sistema, y si hay empalmes en el medio o hay transposición de pantallas en algún sitio y están puestas a tierra, pues hay que abrirlas todos los puntos donde las pantallas estén puestas a tierra hay que separarlos de la tierra, hay que dejarlos aislados, porque necesitamos aplicar tensión entre pantalla y la tierra y el terreno. Y si el cable está directamente enterrado, pues si la cubierta está sana, no debe haber ninguna corriente circulando. En el caso de que tenga un daño en la cubierta, pues lógicamente empezará a circular una corriente que pueda regresar en el punto de falla a través del terreno. Esto se deben hacer con equipos de alto potencial y debemos siempre tomar en cuenta que tanto la puesta a tierra del equipo como la puesta a tierra donde vamos a conectar el cable de salida de alta tensión estén en el mismo punto o tengan el mismo potencial, ¿no? Siempre por protección del equipo, y también vamos a ver en el caso de localización de fallas, pues esto es importante a considerar, ¿no? También siempre se consulta qué hacemos con la fase del cable. Pues bueno, por seguridad, pues la fase del cable al momento de hacer la prueba también la ponemos a tierra, pero en un extremo no quiero que sea un camino de corriente por donde pueda regresar esta corriente durante la prueba, sino que esté forzada a regresar por el terreno. Así yo puedo garantizar que hay un daño en la cubierta que está permitiendo hacer la circulación de esta corriente. ¿Qué pasa si nosotros tenemos el cable en un ducto? ¿No? Es una pregunta siempre nos viene a la mente, porque si yo tengo que hacer circular esta corriente o para verificar que hay un daño en la chaqueta, esta corriente debe venir a través del terreno. ¿Qué pasa si el cable está en ducto? Los ductos o las tuberías donde se instalan los cables típicamente son de PVC también, son de plástico, son de policloruro de vinilo, entonces va a ser una chaqueta más, ¿no? No son materiales conductores. En estos casos, normalmente, pues, si es una instalación nueva, pues no voy a poder lograr, aunque tenga un daño en la chaqueta, no voy a poder lograr hacer circular corrientes. En muchos casos, por eso, en líneas de transmisión se utilizan las cubiertas de grafito, las cubiertas semiconductoras. ¿Por qué? Porque al usar una cubierta
que sea conductiva y yo alimente entre pantalla y el terreno, si hay un daño en la propia chaqueta del cable, la chaqueta aislante, y está recubierta con un material de grafito, un material conductor, yo voy a poder tener corrientes que circulen de regreso. Ahora, ¿cómo logro cerrar el camino de corriente? Normalmente se utilizan una especie de cable de guarda, se conecta a la chaqueta del cable a través de amarres fijos de cobre a la parte grafitada y eso se lleva a tierra, de forma tal que si yo alimento entre pantalla y terreno, pues la corriente, si hay un daño en la chaqueta, la corriente podrá regresar a través de las cubiertas grafitadas, a través de la conexión del cable de guarda a tierra y así entonces poder medir una corriente. Esto está muy bien para hacer una prueba y verificar si el cable tiene una falla o no. También nos va a servir para prelocalizar, para tener una distancia aproximada a la falla, pero nos va a generar problemas hacer localización puntual. ¿Por qué? Porque si la corriente está regresando por el propio cable y muy poca regresa por el terreno, ya que el cable, su chaqueta es conductora, entonces voy a tener un potencial de paso en el terreno muy pequeño que me dificultará la medición. En ese caso, pues quizás sea conveniente quitar la guarda si es que está directamente enterrado o en un ducto, pues no voy a tener un camino de retorno, pero muchas veces los ductos terminan en las cámaras y hay contacto entre el cable o la cubierta grafitada y el terreno en esas zonas, etcétera. Así que una prueba siempre se puede hacer, es decir, si el cable está en ductos y el daño a la cubierta está en la zona superior del cable que está en el aire, no está en contacto con el ducto ni con el terreno, lógicamente al estar en el ducto, pero si estos cables tienen años en operación, estos ductos se han llenado de agua, se han llenado de tierra, de barros, etcétera, sí podría funcionar, ¿no? Así que siempre que podamos hacerla, es mejor hacerla que no hacerla, ¿no? Y tener información del estado de la cubierta. Ese sería el procedimiento para probar la cubierta de un cable, siempre con un equipo de alto potencial de corriente continua. Veamos entonces qué nos dice la norma, qué norma hoy en día aplica para este tipo de ensayos, ¿no? La normativa mundialmente más utilizada para pruebas de cubierta es la IS 60229 y dice textualmente pues que donde una vez que un cable se ha instalado, donde se va a hacer una prueba de la cubierta, hay que aplicar un voltaje continuo de 4 kilovoltios por milímetro de espesor de la cubierta con un máximo de 10 kilovoltios. Es decir, si tenemos cubiertas de 1 o 2 milímetros, aplicamos 4 o 8 kilovoltios, pero si tenemos cubiertas de más de 3 milímetros de espesor, no se aplica 12, se aplicaría un máximo de 10. Recuerden las chaquetas de los cables, las cubiertas no están hechas para soportar tensión, están hechas como protección mecánica. Así por eso hay la limitación hasta 10 kilovoltios, es voltaje suficiente para verificar si hay una corriente. Lo que básicamente hay que verificar es si hay una corriente que circule entre la pantalla y el terreno, que haya un camino de retorno. Normalmente nunca se alcanza 10 kilovoltios si una chaqueta tiene falla. Si una chaqueta tiene falla, pues con pocos 1 o 2 kilovoltios ya tenemos una alta corriente circulatoria, no se alcanza tanta tensión. Y importante pues sería también aplicar esta tensión pues de forma progresiva, ¿no? Podría ser una ventaja de yo ir subiendo progresivamente la tensión para verificar el momento en donde yo empiezo a tener una alta circulación de corriente y que la cubierta no pueda ser cargada y alcanzar el voltaje aplicado, ¿no? Entonces tenemos 4 kilovoltios, 8 kilovoltios o un máximo de 10 dependiendo del espesor de la chaqueta. Por supuesto debe haber un electrodo externo, debe haber un backfill húmedo, debe haber un camino de retorno, esto es, el cable o está directamente enterrado o tiene una cubierta conductora, etc. Esta prueba dice la norma que debe aplicarse durante 1 minuto y no deben haber corrientes, ¿no? En el caso de otras normativas, como por ejemplo la CENELEC, la HD 620 o la normativa alemana BDE 0276, indican, por ejemplo, dependiendo del tipo de cubierta, si es de PVC o de polietileno, o dependiendo y también tomando en cuenta el tipo de aislamiento del cable, ya sea de PVC o cables de polietileno o de polietileno reticulado, pues se aplicará 3 o 5 kilovoltios, dependiendo entonces de estas características de construcción del cable,
pero durante 10 minutos. Y en este caso, pues se indica que no deben haber corrientes máximas en el caso de chaquetas de polietileno de 100 microamperios por kilómetro y en el caso de chaquetas de PVC de hasta 800 microamperios por kilómetro. También podemos mencionar en dicha norma, pues tenemos una tabla de valores típicos, o esto se puede calcular a partir de lo mencionado anteriormente, quizás pensando en cables muy largos o en cables en circuitos importantes de unos 5.000 metros, de 5 kilómetros, pues si las cubiertas son de PVC no debemos tener más de 4 miliamperios y si las cubiertas son de polietileno, pues de 0,5 miliamperios, ¿no? Esto para pruebas tanto en 5 kilovoltios o a veces en un máximo de 10 kilovoltios. También existen algunos procedimientos de ensayo o algunas prácticas recomendadas por las propias compañías distribuidoras. Por ejemplo, en España comenzó en Endesa y Iberdrola, luego esto fue normalizado por la Asociación Española y tenemos la UNE 211006, que básicamente traduce o indica el mismo procedimiento que dice la IEC y es que se aplicará durante un minuto tensión continua entre pantalla y tierra de 4 kilovoltios por milímetro de espesor de la cubierta con un máximo de 10, solo que en ella pues indican valores máximos de corriente también, dicen que en el caso de cables con cubiertas DM1 o DMZ1, la corriente no debe ser mayor de 2 miliamperios y en el caso con cubiertas DMZ2 pues no debe ser de más de 5 miliamperios por kilómetro. A estos DM o DMZ1 o DMZ2 se refiere a cables que no posean tratamientos retardantes ante la llama o que tengan tratamientos retardantes, ¿no? Bien, con esto entonces vemos qué dice la norma, cómo se debe hacer. Entonces decimos, debemos aplicar con un equipo de corriente continua 4 kilovoltios por milímetro de espesor de la chaqueta durante un minuto, durante 10 minutos, depende de qué normativo estemos hablando, y no deben haber corrientes. ¿Qué pasa si tenemos corrientes o las corrientes superan los umbrales mencionados? Entonces debemos localizar esta falla y debemos repararla. El cable no debe quedar con las cubiertas dañadas por las consecuencias que hablamos inicialmente. ¿Cómo podemos hacer la localización? La localización de la falla se comienza a hacer con una prelocalización que nos puede decir entonces una distancia aproximada a la falla. Para las prelocalizaciones de fallas de cubierta, muchas veces se pregunta, ¿podemos utilizar un equipo localizador de fallas convencional, ¿no? Así como utilizamos para las fallas del aislamiento del cable los métodos con la reflectometría, el método ARM, métodos que implican aplicar pulsos de baja tensión con un reflectómetro en el caso de cortocircuitos o aplicar pulsos de alta tensión en combinación con un reflectómetro en el caso típico de fallas de alta resistencia, como es el método de reflexión de arco muy conocido ARM. Estos implican el uso de un reflectómetro, el uso de enviar pulsos que tienen que viajar entre dos conductores. Si estamos considerando las chaquetas de los cables, nosotros estamos energizando o probando el cable a través de sus pantallas metálicas. Entonces, si yo conecto un reflectómetro entre pantalla y terreno, esto no va a funcionar, porque para que un reflectómetro funcione, el pulso debe viajar entre dos elementos conductores con un acople capacitivo entre ellos. Si yo envío un pulso a través de la pantalla y el terreno, un reflectómetro convencional, pues esto no me va a dar distancias, voy a tener una atenuación, no voy a tener un acople entre ambos conductores, solamente tengo uno y el propio terreno, así que estas técnicas no funcionan. Es por ello que debemos buscar una técnica alternativa. Adicionalmente, si la falla es contra el terreno, una falla de la chaqueta va a ser contra el terreno y esas resistencias pueden ser muy altas. Pensando en un equipo de localizador de fallas convencional, aplicar pulsos de energía de alta tensión, como se emplean en el método ARM, o hacer localizaciones puntuales aplicando onda de choque, generación de onda de choque. Esto no debe hacerse porque la onda de choque es para generar arcos eléctricos entre fase y pantalla en el aislamiento, en el daño, en el gap que hay de aire en el aislamiento del cable y no entre la pantalla y el terreno. Esto puede provocar pulsos, drenajes altos de energía en el terreno con potenciales de paso muy peligrosos. Esto no debe hacerse como un método de localización y teniendo entonces esta limitación, pues debemos buscar métodos alternativos.
Un método fundamental que se ha empleado mucho para hacer la prelocalización de fallas de chaqueta son los métodos de puentes, ¿no? Los famosos puentes de Murray o Glaser. Nuestros primeros equipos aplicaban estas técnicas de puentes de Murray, etcétera, pero estos siempre están condicionados a las resistencias propias de las conexiones, a que los cables que se utilicen para hacer los puentes tengan las mismas características, tengan las mismas resistividades, etcétera. Entonces, nosotros empleamos de hace varios años, de hace bastantes años, utilizamos para los equipos de prelocalización de daños de la cubierta, y esto también puede aplicar para daños en el aislamiento del cable. Utilizamos el método de la caída de tensión, el principio de caída de tensión. Y expliquemos un poco este método. Aquí yo voy a aplicar entonces con nuestro equipo de localización de fallas de cubierta. Es un equipo que permite probar también las cubiertas, es una fuente DC hasta 10 kilovoltios. Para ello, para poder hacer esta prueba de principio de caída de tensión, yo tengo como requerimientos, es utilizar al menos uno o mejor dos conductores auxiliares. Estos dos conductores auxiliares no necesariamente deben ser semejantes o de iguales características que la pantalla del cable que yo voy a evaluar, el cable que tiene la chaqueta dañada, pueden ser muy diferentes. Deben sí tener la misma distancia, ¿no? Entonces, típicamente, pues yo puedo utilizar las fases aledañas, ¿no? Dos fases aledañas, la propia fase de mi cable y una de las fases aledañas, o puedo utilizar cualesquiera otros dos cables. Y entonces, debo conectar en el extremo final, debo hacer puentes en el extremo final. Esto se hace una única conexión para hacer todas las pruebas. Y ahora yo voy a tener entonces un conductor auxiliar, otra fase del cable, por ejemplo, un conductor auxiliar, la fase de mi propio cable, y la pantalla, la conexión a la pantalla del cable, por supuesto, que voy a evaluar, el cable que tiene falla. Entonces, cuando el equipo inicia, lo que tiene es dos pasos, ¿no? Tiene un contactor, y un primer paso yo estaría alimentando la pantalla a través del extremo inicial. Aquí voy a tener una circulación de corriente por el daño que tiene en la chaqueta. Entonces, un elemento de medición en mi equipo va a medir tanto el voltaje como la corriente producida desde el inicio del cable hasta el lugar de la falla. En un segundo paso, el contactor cambia de posición, y ahora yo alimento a través del cable auxiliar para llegar a través del cable auxiliar y la pantalla al otro extremo de la falla. Entonces, yo de esta forma puedo medir el voltaje desde un extremo, el voltaje desde el otro, y hacer un simple divisor de tensión, ¿no? Para poder conocer la distancia a la falla desde cualquiera de los extremos, yo lo que sí debo conocer es la longitud del cable. ¿Cuánto mide mi cable? Eso debe ser un dato. Típicamente lo tenemos. También se puede medir con un reflectómetro, o si no tenemos esta información, si no podemos calcularla, podríamos utilizar el valor 100, hablar en porcentaje, ¿no? Utilizar 100% el cable, y entonces este factor pues nos dará en porcentaje a qué distancia está la falla, ¿no? Va a ser básicamente la tensión del extremo inicial entre la suma del extremo final más el inicial multiplicado por la longitud total del cable. Con esto tenemos, con independencia de las resistencias en las conexiones, con independencia de que las características de los cables auxiliares sean diferentes o no a la pantalla del cable, yo voy a poder tener con muy buena precisión una distancia de falla. ¿Qué pasa si no tenemos otro cable adicional? Porque queremos evaluar la chaqueta de este cable que tiene un daño, pero los otros cables, las otras fases también tienen daños, etcétera, o solo tenemos un cable adicional, pues podríamos también hacerlo. En este caso, pues se va a perder un poco de precisión en la medición. La conexión, pues se debe hacer directamente con un solo cable auxiliar, pero también es posible, y la longitud que debemos darle al equipo como dato sería el doble de la longitud, porque claro, no voy a tener los dos conductores para hacer la medición, ¿no? Aquí perdemos precisión, pero es una solución posible. Bien, una vez hemos obtenido una distancia a la falla, una distancia que va a ser bien precisa, pero
por supuesto, pues tendrá un margen de error. Ahora queremos encontrar exactamente dónde está la falla. Y para eso, pues tenemos básicamente dos métodos. Llamamos un método de alta tensión y un método de baja tensión, pero básicamente es un método, mejor se define como un método de corriente directa y un método con corriente alterna. Dependiendo, por supuesto, de la resistencia de la falla, de la resistividad del terreno, pues se podrá aplicar uno u otro. Comencemos entonces con el método de localización puntual de fallas de chaqueta a través de la medición del gradiente del voltaje de paso directamente en el terreno, ¿no? En este caso, nuestro equipo de localización de fallas, una vez que ya tenemos la distancia aproximada, debemos aplicar tensión DC. Si aplicamos el método de alta tensión, vamos a aplicar tensión DC de forma pulsada, no de forma permanente durante un minuto como cuando hicimos la prueba, no a través de dos secciones o dos pasos, sino se aplica directamente la tensión entre pantalla y terreno, pero se aplica de forma pulsada. Así, cada pulso de tensión va a hacer circular corriente. Esa corriente va a generar un potencial en el terreno que vamos a medir con un equipo de gradientes de potencial de corriente directa. Bien, vale la pena mencionar que muchas veces se pasa directamente de la prueba de la chaqueta a el método de localización puntual. En muchas ocasiones la prelocalización puede no hacerse en el caso de cables cortos. Es decir, si tenemos cables de unos 100, 200, 500 metros, quizás si no se posee un equipo de prelocalización o no se requiere al tener un cable tan corto evaluar o tener distancias de prelocalización, se podría pasar directamente a la localización puntual. En el caso de cables de 1 kilómetro, en cables de 900 metros, en cables de 5 kilómetros o más, sí, lógicamente también dependiendo de dónde está instalado, si es de difícil acceso, no es lo mismo estar en una zona montañosa o de mucha vegetación, de difícil paso, a estar en las ciudades o en zonas pues que se ha hecho una deforestación sobre la ruta del cable. Entonces en ese caso pues una prelocalización es conveniente y una localización puntual, pues si tenemos un cable muy largo, pasar directamente a ella pues nos va a hacer perder mucho tiempo, a veces imposible de localizar. Entonces hacemos una localización puntual como ponemos el equipo de corriente continua, el equipo de prueba de chaquetas y localización puntual, a trabajar de forma pulsada, aplicar tensión DC de forma pulsada. También vale la pena mencionar todos los equipos, nuestros equipos Megger, tanto de pruebas de aislamiento como los equipos BLF o los localizadores de fallas de cables, en todos sus modelos tienen estas funciones, las funciones para poner una fuente DC de forma pulsada que nos permite hacer la localización puntual de una falla de chaqueta, y utilizando un galvanómetro, un medidor de gradiente de potencial en el terreno. Es un equipo que puede medir valores de voltajes muy pequeños, microvoltajes. Vamos a tener una pequeña corriente circulando, miliamperio, que va a generar un potencial en el terreno en el orden de los milivoltios o de los microvoltios. Y yo entonces con dos picas, con dos jabalinas, lógicamente sobre la ruta del cable, mientras mejor esté o bien ubicado esté sobre la ruta del cable, pues esta medición va a ser mejor, ya que el potencial a medir es un potencial muy pequeño. Y colocando estas picas o estas jabalinas en el mismo tipo de terreno, es decir, si pongo esta jabalina sobre la tierra, esta también, si hay una zona de concreto o una zona de asfalto, pues las dos deben estar en el mismo tipo de terreno para que no haya diferencia en la resistencia de contacto que permita tomar lecturas, pues, lecturas erróneas. Yo empiezo a tomar potencial en el terreno, ese potencial, pues, lógicamente será mayor en la pica que esté más cercana al lugar de la falla. En este caso, pues, diferenciamos las picas, una es negra y la posterior es la roja. Así, si yo voy avanzando hacia la dirección de la falla, pues el voltaje, el gradiente de voltaje empieza a aumentar, ¿no? Lógicamente, ahora tengo más tensión que antes y mientras más avanzo, pues ese gradiente cada vez es mayor. Podemos ver cómo va aumentando el gradiente de entre las dos picas. Y si ahora nos pasamos del lugar de la falla, pues tenemos un cambio directamente en la dirección o en una gran magnitud si estoy cerca, pero un cambio de sentido, lógicamente, porque ahora la jabalina de color rojo pues tendrá el mayor potencial. Entonces ahora, al cambiarme de signo, ya sé que me he pasado del lugar de la falla,
yo puedo entonces regresar y encontrar en el lugar en que la diferencia de potencial entre ellas sea mínima, sea cero, entonces yo estaré justo centrado en la ubicación de la falla. Este sería entonces el método típicamente utilizado con una fuente de corriente continua. Aunque las resistencias de fallas sean muy altas, este método debe funcionar utilizando, como digo, un equipo de alto potencial, un high pot de corriente continua que pueda ser usado de forma pulsada. ¿Ok? También tenemos como método alternativo el método de la audiofrecuencia o el método de corriente alterna. Básicamente es el mismo principio. De hecho, en nuestros equipos tenemos entonces la opción de incluir una fuente de audiofrecuencia. Es una fuente como la de un equipo trazador que a una cierta frecuencia emitirá una señal. Esa señal pues drenará al terreno y generará un potencial ahora alterno. Ahora será alterno. Pero esto requiere tener equipos con suficiente potencia que logren hacer circular estas corrientes en el terreno y para ello pues las resistencias de fallas no deben ser muy altas, ¿no? Hablamos de valores de hasta unos 300 ohmios típicamente o menos. Esto podría funcionar bien y para ello pues el equipo receptor se puede conectar tanto con un sensor, un marco en forma de A que puede ser capacitivo o que puede ser también con puntas, con jabalinas para clavarlas en el terreno, o el capacitivo en el caso pues también puede funcionar en concreto o asfalto, al igual que las jabalinas también puede funcionar si se conectan esponjas mojadas para hacer un buen contacto con el terreno y así puedes encontrar dónde ocurre, dónde va aumentando el gradiente de potencial y donde tengamos el valor de igual tensión en ambas picas, pues entonces estaremos ubicados justo encima de la falla, ¿no? Esto es un método alternativo, quizás menos invasivo, menos destructivo, pero solo funcionará en el caso de bajas resistencias de falla en el cable, ¿no? En el terreno que logren hacer circular las corrientes. Bien, ¿qué equipos tenemos en Megger disponibles para hacer tanto la prueba como la prelocalización y la localización puntual? Pues básicamente tenemos dos grandes equipos, el MFM10 y el HBB10. Son dos equipos físicamente iguales, son equipos que llegan hasta 10 kilovoltios, ya hemos visto bajo norma que es la tensión máxima que se puede aplicar a chaquetas. El HBB10 es un puente de alta tensión, por eso las siglas High Voltage Bridge, y es un equipo que tiene una gran capacidad de descarga para cables muy largos. Es un equipo que está hecho fundamentalmente no para fallas de chaqueta, sino para fallas en el aislamiento del cable, donde los métodos de localización de fallas típicos o métodos de localización de fallas con generaciones de arcos y reflectometría puedan fallar, ¿no? En caso de cables muy largos o cables de papel en aceite, donde la energía de los pulsos no sea capaz de mantenerse, de forma tal que un reflectómetro pueda medir esa distancia. Básicamente los dos equipos tienen las mismas funciones, son equipos bipolares, es decir, la prueba de prelocalización la hacen no solamente con tensión DC positiva, sino negativa. Con eso eliminamos efectos alternos de corrientes que nos puedan afectar la medición, como corrientes telúricas o agentes externos. Tienen una gran salida de corriente para hacer las mediciones. Bueno, hemos visto que el HBB10 aquí podemos mostrar que tiene una gran capacitancia de prueba o de descarga de cables, así aplicaría para cables mucho más largos y tiene una mayor precisión a la hora de hacer una prelocalización. Para darte el método de localización puede medir apenas hasta 5 microvoltios en lugar de 20 que tiene el MFB10. Tienen algunas diferencias, ambos funcionan con baterías y pueden también incluir la opción no solamente de la fuente DC pulsada, sino la onda alterna, una onda de audiofrecuencia para utilizar los métodos alternos. ¿Qué equipos tenemos para hacer la localización puntual en conjunto con la fuente? Pues bueno, la versión básica o el equipo quizás más sencillo sería el ESG-NT, que es el medidor de gradiente de potencial de paso en el terreno, que viene con, por supuesto, con sus dos picas, el cable negro y rojo para diferenciarlas y el elemento de medición. También para el tema de corriente alterna se puede utilizar el Ferrolux, que es un equipo que permite trazar la ruta del cable y adicionalmente me permite ver en pantalla las distorsiones del campo magnético y con ello encontrar dónde está el daño de la cubierta, dónde está el drenaje de la corriente al terreno. Veamos un pequeño video de cómo funciona el Ferrolux de corriente alterna y mencionamos allí algunas ventajas o algunas funciones que puedan tener, ¿no?
En este caso, el nuevo Ferrolux puede trazar la ruta del cable y localizar la ruta del cable y la falla. En este caso tiene un transmisor que puede ser el mismo equipo de localización de fallas de chaqueta. Se puede entonces trazar la ruta del cable. Se puede ver en pantalla dónde está el centro de la tubería, izquierda, derecha, y se puede registrar entonces dónde hay una distorsión del campo eléctrico. Así, donde hay esa distorsión, yo voy a verificar que ahí es donde está la falla, que puede ser de chaqueta o puede ser directamente del aislamiento en un cable de baja tensión. Eso sería una alternativa con los métodos alternos. Bien, una vez visto entonces los métodos de localización, una vez visto cómo se prueba el cable, pues finalizaremos el webinar viendo algunas experiencias de campo. La primera experiencia de campo que quiero mostrar en este caso fue un cable instalado en un parque eólico en Honduras. Muy probablemente algún participante de este webinar pues se sienta un poco, sienta que conoce un poco este parque eólico, puede ser que esté allí, ¿no? Fue una experiencia que tuvimos en un cable de 35 kilovoltios típicamente utilizado en parques eólicos de sección 4.0 con aislamiento XLP y chaquetas de cables de polietileno de alta densidad. Era un cable de 888 metros que está directamente enterrado. Fíjate, está en una distancia pues relativamente corta para hacer un parque eólico, pero quizás no tan corta para solo hacer una localización puntual sin pasar por una prelocalización. Las cubiertas eran de 1,74 milímetros de espesor y se decidió entonces utilizar un voltaje de prueba de 8 kilovoltios y en este circuito, en el mismo cable, fueron encontradas dos fallas de chaquetas. ¿Okay? Para esta localización se utilizó un equipo localizador de fallas del aislamiento, pero que tiene la posibilidad de poner una fuente DC de forma pulsada, es el equipo Megger SFX32, y lógicamente para hacer la localización puntual se utilizó el SGNT. Veamos un poco cómo fue la experiencia. Inicialmente se aplicó la tensión, dijimos que íbamos a llegar a 8 kilovoltios, pero la tensión utilizando el localizador de fallas se va subiendo la tensión de forma progresiva y en este cable pues al alcanzar apenas 1,2 kilovoltios, la tensión apenas estaba comenzando, toda la corriente se fue al máximo indicando que teníamos entonces una falla. Bien, pues con ese voltaje pues dijimos vamos a hacer una localización puntual. ¿Por qué no hicimos en un cable de casi 900 metros la prelocalización? No se contaba en el sitio con el equipo disponible, entonces dijimos, bueno, podemos pasar directamente a la localización puntual. Aquí se muestra el recorrido del cable, había que hacerlo caminando los 900 metros hasta encontrar el lugar de la falla, colocando el equipo DC de manera pulsada. Como el voltaje de ruptura o el voltaje de falla, el voltaje que hacía circular toda la corriente era de apenas 1,2 kilovoltios, se intentó hacer la localización puntual con el mínimo voltaje, con ese mismo valor. Veíamos que salía la corriente de forma pulsada, pero el potencial en el terreno que se generaba con solamente 1,2 kilovoltios no nos permitió tomar lecturas precisas, tomar lecturas convincentes para evaluar o para garantizar que estábamos sobre la falla. Entonces, subimos un poco la tensión, llevamos a 2 kilovoltios de forma pulsada, lógicamente, y en este caso se empezaron a obtener gradientes en el equipo SG de hasta 50 milivoltios y se veía de forma bien clara los pulsos en dirección hacia la pica o la jabalina negra, ¿no? Hacia adelante. Seguimos caminando cuando ya empezamos a tener ese valor cerca de la zona de falla, lógicamente, eso fue, al principio no teníamos ninguna lectura, el valor empieza a aumentar, llegamos hasta 50, nos pasamos del lugar de la falla y ya teníamos el negativo, el cambio de dirección, encontramos perfectamente el lugar de la falla y aquí está indicado, ¿no? En este punto, pues, la lectura era muy cercana a cero y dijimos, este sería el lugar donde está la falla. Se procedió a hacer la excavación y se encontró entonces el lugar donde estaba el daño en la cubierta, ¿no? Este sería el daño en la cubierta inicial, el daño que se puede ver inicial, y esto es provocado durante la localización puntual, ¿no? O durante la prueba del cable, por la corriente que está drenando al terreno, pues puede entonces generar estas
ramificaciones que se ven como arborescencias sobre la cubierta del cable. Bien, pues éxito, se encontró esta falla y una vez aislada la falla, no reparada, pero aislada, el cable quedó ya en el aire, se volvió a probar, ¿no? Para ver si solamente tenía este daño en la cubierta, ya que la corriente era muy alta, y pudimos repetir entonces la prueba y verificar que había otro punto, pero con un voltaje de ruptura mayor, lógicamente. La corriente drenará primero por el lugar donde tenga menor voltaje, donde el camino de resistencia sea menor, y con 1.2 kilovoltios ya circulaba corriente en el otro lugar de la falla. Para este requeríamos 1.8 kilovoltios. Por eso siempre conviene, al hacer una prueba de la cubierta, quizás no poner la tensión al máximo de una forma instantánea, sino subir de forma progresiva. Así uno puede darse cuenta si hay más de una falla en el cable. Para esta también utilizamos 2 kilovoltios y en esta obtuvimos gradientes de potenciales mucho más altos, ¿no? Pudimos leer hasta 370 milivoltios, muy cercano a 370 milivoltios, y logramos hacer que en la zona exacta de la falla pues tuviésemos valores muy pequeños. Este sería el segundo punto de falla a excavar y este sería el segundo daño encontrado en el mismo cable de ese circuito, ¿no? Eso fue una experiencia bien exitosa, aunque fue un cable de 900 metros, pues a través de una localización puntual, a través de caminar el kilómetro varias veces, pues se pudo ubicar los dos lugares exactos de falla. Bien, una segunda experiencia en campo, esta experiencia es un poco más lejana, es una experiencia en Alemania, a un cable de transmisión. Esta fue una experiencia pues que quise compartir porque me parece bien interesante, no solamente en líneas de media tensión, sino en líneas de transmisión que por supuesto, pues debajo de una línea de transmisión existen muchas redes de distribución que son bien importantes. Este es un cable entonces de 110 kilovoltios con aislamiento XLPE con chaquetas semiconductoras, es decir, chaquetas con cubiertas de grafito. Era un cable con 2 kilómetros, casi 2 kilómetros y medio, instalado pues particularmente, es un cable que estaba instalado en ductos, pero sus empalmes, lógicamente 3 empalmes tenía, sus empalmes estaban directamente enterrados. Es decir, el cable iba en ducto, solamente el trayecto del cable y donde se hacían los empalmes, esa zona, no se dejaba en una cámara, sino se hacía una excavación y se dejaba directamente enterrado en el terreno. Bien, para este circuito se utilizaron voltajes de prueba de 2 kilovoltios, se utilizaron terminales de 15 metros, ya vamos a ver, porque por supuesto es un cable de alta tensión, pues venía de una línea aérea, las transiciones aéreas fue donde pudimos hacer las conexiones. Esto alimentaba, esta línea de transmisión alimentaba una planta de acero que no tiene paradas nunca, solamente los únicos días que paran esta planta para hacer mantenimiento son entre Navidad y Año Nuevo, es decir, en las vacaciones navideñas es cuando se pueden hacer algunos mantenimientos. Así que una vez que se localizó esta falla, pues se tiene programado hacer la reparación para el próximo diciembre de este año. Esperemos se pueda hacer, Dios mediante, y podamos publicar en un próximo webinar el resultado de esa reparación. Y se utilizó en este caso el equipo MFM10, el equipo netamente o el equipo especialmente destinado para la prueba, prelocalización y localización puntual de fallas de cubierta. Veamos un poco cómo fue esta primera experiencia. Para ello, pues se empleó la conexión directamente en las puntas del cable, en la terminal del cable, ¿no? Y pues se hicieron los puentes en el otro extremo. Esto lo hizo la propia contratista del dueño del cable, de la planta de acero. Y bueno, se realizó el procedimiento de prueba de la chaqueta para este cable y tenía una falla, es decir, había una circulación de corriente, no logramos aplicar la tensión máxima de prueba, pero la falla solo tenía 3 miliamperios, no tenía mucha corriente, había una corriente suficiente para determinar que no pasa la prueba. Aquí se basan en IS, la IS aplicas la tensión y no tiene un margen de corriente, solamente si hay corriente pues hay daño. Y el equipo de prelocalización, con esta pequeña corriente, dijimos, bueno, vamos a aplicar la prelocalización con el método puente de tensión y nos daba que la falla estaba a 97% de la longitud del cable, ¿no?
es decir, muy cercana al extremo final, ¿no? Cerca del extremo final del cable. Pero lo que sí se pudo notar es que al hacer la prelocalización, la corriente aumentó mucho. La prelocalización, el equipo alimenta tensión por un extremo, luego por el otro, al final es tensión aplicada sobre el cable, la corriente va a regresar por el terreno de forma tal que lo hace durante la prueba, y en este sentido, pues el cambio de corriente fue significativo. Vimos, oh, ahora hay una gran corriente, ¿no? Es decir, como que en la zona del lugar de la falla, luego de hacer la prueba, pues el contacto mejoró contra el terreno, producto de la propia prueba, probablemente del calor de la prueba, etcétera, y vimos que había 150 miliamperios, pues entonces ahí se surgió la duda, ¿no? ¿Por qué durante la prueba apenas 3 miliamperios y en la prelocalización tanta corriente? Se volvió entonces a probar, pero para ello se utilizó entonces una conexión a través de unas extensiones, es decir, no sé si logra verse aquí en la imagen, se bajó la conexión de los cables de la pantalla del cable que tenía la chaqueta dañada y de las otras dos fases para hacer la conexión directamente a través de estas extensiones con el equipo, tanto una extensión en el extremo donde teníamos el equipo como en el extremo final para hacer los puentes. En ese caso, al volver a hacer la prelocalización, se obtuvo con una gran corriente de 150 miliamperios, pero con una prueba donde ya también se tenía esa corriente, ¿no? Se repitió la prueba con 150 miliamperios y la prelocalización ahora indicó una distancia de falla de 75% a la longitud, es decir, estaba alrededor de esta zona, ¿no? O cercana a la zona de este empalme, porque la medición se hizo desde este extremo, pues un 75% de la longitud pues estaba alrededor de esta zona. Bien, esta zona, como decía, los empalmes están directamente enterrados, el cable está en ductos, pero es un cable grafitado, así es un cable que permite conducir las corrientes a través de la pantalla o de la chaqueta del cable, perdón. Y aquí tenemos imágenes de la medición, pues inicialmente se tenía una distancia del 97%, pero ahí se pudo ver que estaban cerca de 150 miliamperios de corriente en la prelocalización, y cuando se conectaron las extensiones y se repitió la prueba, las distancias dieron alrededor del 75%, es decir, 1826 metros en un cable de 2420 metros. El equipo muestra directamente la distancia o el porcentaje, cualquiera que sea que estés utilizando, ¿no? Cuando se repitió la prueba desde el otro extremo, se llevó el cable hasta el otro extremo, pues se verificó, se dio que el resultado era bien convincente, porque aquí me daba cerca del 75% y del otro extremo cerca del 25% a 600 metros desde este extremo. Como los empalmes estaban ubicados, se conoce su ubicación, se pudo llegar a la zona en donde está este vehículo, es la zona donde estaba el empalme, hacia acá venía el cable, hacia esta torre, hacia la torre del extremo final, y se intentó hacer la localización puntual sobre esa zona, pero en un cable con cubiertas de grafito. ¿Qué pasa? Que la corriente no drena toda por el terreno, sino que también regresa por el propio grafito. Además, el cable está cubierto del ducto de PVC, lo cual hace que sea muy difícil tomar una lectura, aunque ese ducto de PVC de seguro estará lleno de tierra, algo de potencial podría haber, eso fue lo que intentamos hacer, pero no se dejaba aumentar la tensión, ¿no? Un poco por la normativa de la empresa no nos permitieron subir más tensión para la localización puntual de 2 kilovoltios, entonces el gradiente que se medía pues era muy inestable, eran valores muy pequeños, hablábamos de valores de microvoltios y con mucha afectación de ruido en la medición, entonces lo que intentamos hacer es poner pulsos cada vez más lentos de tensión, así la imagen que se obtenía en el localizador puntual era un poco más limpia, pero no se logró determinar el lugar exacto de la falla debido, bueno, a las condiciones, ¿no? de instalación y de tensión máxima a aplicar, pues es un cable instalado en el ducto con cubierta de grafito, pero se sabe que está en esta zona, ¿no? Es una distancia que la prelocalización es muy precisa, ¿no? Nos dio 75% de un extremo, 25% del otro, así se sabe que en esta zona del cable está el problema, y siendo entonces una industria de acero con
un circuito que para ellos es muy importante, pues ellos sí consideran hacer el reemplazo de esta sección del cable a partir del empalme, volver a hacer un empalme en esa sección. Lo que nosotros pues pudimos recomendar o considerar que se puede hacer es, en la próxima parada que tienen, que es en diciembre de este año, ¿no? Lo que se puede hacer es excavar la zona del empalme. Si se tiene considerado pues reemplazar este extremo del cable, pues se puede excavar la zona del empalme, aislar el cable del terreno, ¿no? Dejarlo limpio del terreno y volver a hacer una prueba en ambos sentidos, ¿no? Volver a probar la cubierta de aquí hacia allá, debería darnos buena, y probarla de aquí hacia este extremo final y ver si la falla está entonces en esta zona, ¿no? O puede estar muy cerca de la zona de la excavación. Si nos da bueno en ambos extremos, entonces justo el daño a la chaqueta está en la zona de excavación, se podría buscar o verificar y reparar, o pues en el caso de que esté dentro del ducto, pues habría que reemplazar este extremo. Eso se tiene pensado hacer, pues como decimos, en la próxima parada en diciembre de este año. Bien, esta sería la segunda experiencia que quería compartir el día de hoy. Y bueno, ahora le dejo con ustedes nuevamente la palabra a Karen Becerril para que nos guíe en los próximos webinars y en la sección de preguntas. Muchísimas gracias, Ricardo. Excelente presentación y gracias a todos por su asistencia, sus preguntas. Nos están llegando bastantes. Entonces, para continuar, queremos invitarlos al próximo webinar. Este va a ser el martes, es webinar técnico, lo pueden ver en pantalla. Es gestión de activos, pruebas y análisis de tendencias por software Megger PowerDB. En nuestra página ya está listo el enlace, solo tienen que visitar csa.megger.com/webinar, dar clic en el título y este lo va a llevar a la página de registro. Todos nuestros webinars son sin costo, entonces ya pueden inscribirse. Acompáñenos en estas sesiones tan importantes y también acompáñenos en las redes. Los pueden encontrar como Megger CSA. Ahí también pueden estar al tanto de todos nuestros eventos. Y ahora sí, Galo nos va a apoyar en la sección de preguntas. Entonces, para no extendernos más, vamos a tratar de contestar lo más que se pueda. Y ahora sí empezamos. Te doy la palabra, Galo. Adelante. Bien, gracias, Karen. Tenemos muchas preguntas. Vamos a tratar de contestar la mayor cantidad posible. Y vamos a empezar una pregunta que dice: el método descrito, todo lo que hemos visto un poco hoy día, ¿se puede aplicar a cables de baja tensión enterrados? Sí, correcto. Se puede aplicar a cables de baja tensión enterrados y también se puede aplicar a cables de media tensión para fallas en el aislamiento de cables. Es correcto, sí, se puede hacer. El principio es el mismo porque un cable de baja tensión enterrado, pues estamos hablando básicamente de lo mismo. Sería un conductor, nosotros hablamos de la pantalla del cable de media tensión, un conductor que tiene una cubierta aislante, que estamos hablando de la chaqueta en cables de potencia, en cables de media tensión, pero que sería el propio aislante en un cable de baja tensión y entra en contacto con el terreno. Entonces, el principio de funcionamiento es el mismo y la técnica sería la misma, con la cual podrías hacer prelocalización y localización puntual de fallas de cables de baja tensión de la misma forma que en cables de media tensión con este método. Sí. Bien. Las perforaciones en la cubierta de los cables por excavación, ¿no se podrían evitar instalando los cables dentro de ductos o tuberías revestidas de concreto? Sí, sí se puede. Eso en algunos sitios inclusive se hace. Dentro de muchas plantas las instalaciones que se hacen no son ductos de PVC directamente sobre tierra, sino que se hacen vaciados de concreto con ductos o sin ductos, dependiendo de la prefabricación de estas secciones de instalación de cables, de trayectos de cables, pero por supuesto que sí. Normalmente también cuando están directamente enterrados y se hace una correcta instalación, aparece o se instalan cintas plásticas de indicación de peligro que cuando están haciendo excavaciones pues aparece antes del cable, ¿no? Está a una menor profundidad que el cable. Sí, lógicamente pues pueden haber muchas soluciones. El concreto podría ser una, pero lógicamente depende también de el presupuesto que se tenga y
la economía y el tamaño y la envergadura de la instalación. Claro que sí. Bien, en bandejas portacables de fibra de vidrio, ¿cómo se podría ubicar o localizar la falla? Bandejas portacables, pues sería la limitación que tenemos, sería la misma que cuando el cable está en ductos, así es decir, si no logramos hacer retornar las corrientes, pues esto no significa que no va a funcionar. El tema es no tengo un camino de retorno. Si no tengo un camino de retorno, entonces el resultado puede ser o puede parecer de que la cubierta esté buena cuando en realidad tenga daños. Así es. La premisa es que yo pueda medir corriente. Recuerda, para evaluar las cubiertas o el aislamiento en el caso de cables de baja tensión, yo estoy inyectando tensión por el elemento conductor en un cable que está aislado, que todas sus puntas están desconectadas de tierra. Si hay corrientes, entonces significa que en algún trayecto, en algún lugar del trayecto del cable hay un daño. Si el cable está sobre una bandeja aislante en el aire, entonces no voy a lograr hacer circular corriente. Si estas bandejas están, es decir, se puede hacer la prueba a ver qué pasa, ¿no? Porque muchas veces las bandejas van con soportes metálicos y las bandejas a lo mejor tienen humedad, etcétera, y esto podría funcionar. Los métodos de pruebas, pues siempre que tengas corrientes, pues podría funcionar, y de prelocalización, ¿no? Así es. Difícil, Bien, pero sí. ok. ¿Cuál es la función del semiconductor sobre el aislamiento del cable? Bien, la función de las semiconductoras de ambas, tanto la del conductor del cable como la del aislamiento, es, fíjate que aparecen siempre donde hay entre los elementos conductores, ya sea la fase o la pantalla, que son de cobre o fases a veces de aluminio, y el elemento aislante. La idea es concentrar el campo eléctrico, que el campo eléctrico que se forma sea totalmente homogéneo. Si viésemos, por ejemplo, una pantalla de hilos, cada hilo es un cilindro, ¿no? Su corte transversal es una circunferencia, pero entre un hilo y otro hay un espacio vacío. Entonces, en ese espacio vacío, yo tendría un hilo al lado, otro hilo, pegados directamente al aislamiento. Voy a tener zonas con altas concentraciones de campo eléctrico que no fuesen homogéneas. Si yo tengo diferencia de potencial, puedo tener entonces corriente. Y si dentro del cable yo tengo zonas con diferencia de potencial, voy a tener chispas, voy a tener corrientes, voy a tener cargas eléctricas que van a entonces empezar a provocar daños en el material aislante. Es por ello que se cubre de semiconductora el conductor para hacerlo homogéneo, porque también está compuesto de numerosos hilos. Lo que quiere hacerlo es un cilindro perfecto, y la pantalla, pues, para que la sección de la pantalla en contacto con el aislamiento también no provoque deformaciones o deshomogeneidades en el campo eléctrico. Bien. ¿Cuál sería el comportamiento de la forma de onda cuando estamos haciendo prelocalización o localización? Si en el recorrido del cable existen dos fallas. A la forma de onda, a ver, la forma de Y onda, yo entendería que es un poco también referido al voltaje, ¿no? De algo sí, que a ver, mencionaste al sí, en final. el potencial en el terreno quizás, bueno, a ver, si yo tengo dos fallas dos o más fallas de chaqueta en un cable, ¿no? Y eso pasa con mucha frecuencia. En un cable muy largo puede tener varios puntos de daño, sí. Aquí, bueno, hay varias afectaciones. La primera es la falla que tenga el menor voltaje de falla, la que requiera menor tensión para que a través de ella circule corriente, es decir, la resistencia de falla sea menor, es por donde la corriente inicialmente va a drenar. Entonces, si yo, por ejemplo, aplico en un cable que tiene dos fallas, y una falla necesita 2 kilovoltios para que circule corriente, y otra falla requiere 4 kilovoltios para que circule corriente, pero yo estoy aplicando 8 kilovoltios, en ambas fallas va a circular corriente. Va a haber una gran corriente en ambas. Por supuesto, en la que solo requiere 2, probablemente haya más que en la que requiera 4 kilovoltios, pero si yo estoy aplicando 8,
voy a tener corrientes drenando al terreno en ambos puntos de fallas. Esos dos puntos de falla van a tener entonces en el terreno un gradiente de potencial. Si están muy lejos entre ellos, pues quizás no me afecte mucho una con otra, pero si están cerca, yo inclusive puedo confundirme, porque si yo me voy acercando a una falla, el voltaje va aumentando y cuando me pase del lugar de la falla, el voltaje va a cambiar de signo. Pero si próximamente tengo otra falla, a lo mejor yo tengo una indicación hacia esa falla porque vuelvo a tener un aumento de tensión en ese mismo sentido. Entonces, te puede confundir. Lo que siempre conviene es evaluar subiendo la tensión progresivamente de forma suave para ver en qué momento empieza a haber corriente. Si yo subo 1 kilovoltio, 2 kilovoltios y no hay corriente, puedo seguir subiendo 3 kilovoltios y así sucesivamente hasta el voltaje de prueba. Cuando empiece a haber corriente, pues ya sabré entonces si esa corriente es muy alta, pues es una falla en la chaqueta del cable y yo podría a esa tensión hacer el método de prelocalización, porque al mismo tiempo, si yo aplico una prelocalización, el método de prelocalización, con el voltaje máximo que logre hacer que circule corriente por ambas fallas, el resultado me va a dar un promedio, la distancia me va a dar un promedio entre ellas, no me va a decir la distancia de una ni de otra. Entonces, siempre conviene aplicar la tensión necesaria a cada falla, reparar esa falla y seguir adelante. Reparar o aislar esa falla y seguir adelante. Bien. Nos preguntan, ¿qué tipo de cubierta, qué tipo de cable o cubierta es ideal para ambientes químicos, especialmente azufre? Bueno, allí pues eso sería un buen tema a consultarle fundamentalmente a los fabricantes de cables. Ellos pueden hacerte diferentes compuestos. Normalmente en zonas con mucho azufre se utilizan las cubiertas que tengan una buena resistencia a la abrasión, a la intemperie, ¿no? Y para ellos pues hay muchos materiales, ¿no? Es decir, el PVC, que es la chaqueta típica, es muy buen material contra la intemperie, es un material regular para la abrasión del cable. Podría quizás utilizar los reticulados libre de halógeno, perdón, con, con compuestos retardantes de ignición, ¿no? O de flama. Esos podrían ser unos muy buenos contra la abrasión y al mismo tiempo contra la intemperie, ¿no? También se puede solicitar a los fabricantes del cable poner cubiertas adicionales, es decir, debajo de la chaqueta pueden ir algunas cubiertas fílmicas de diferentes materiales también, típicamente de polietileno, para que sean una barrera adicional ante agentes externos, ¿no? Es decir, el tema del azufre es que al entrar en contacto con el cobre, pues también provoca unas arborescencias químicas en el aislamiento y esto lo puede degradar. Entonces hay que lograr evitar que ingrese este azufre al aislamiento y para ello, pues lo más conveniente sería, como digo, utilizar cubiertas que sean muy resistentes a la intemperie, que pueden ser, como digo, PVC, las de polietileno de alta densidad también pueden funcionar o de baja densidad, es decir, ahí sería más bien comentarlo con el fabricante del cable y que hagan pruebas químicas en función del propio terreno para seleccionar una cubierta adecuada. Pregunta, ¿con un megómetro de 5 kilovoltios o de 10 kilovoltios es suficiente para hacer la verificación de la cubierta? Bien. Sí, esta pregunta se hace muchas veces un poco porque es mucho más fácil llevar a campo, todos tenemos un medidor de resistencia de aislamiento de 5 kilovoltios. La respuesta es que no se debe, no se puede, pero no se debe. A ver, esto pasa como cuando medimos en el aislamiento de un cable con un medidor de resistencia de aislamiento. Tú mides y si te da un muy buen valor de resistencia de aislamiento, no puedes garantizar que el cable esté en operación. Puedes decir que tiene una alta resistencia de aislamiento, sí, pero eso no garantiza la operación del cable a futuro. Lo mismo pasa con la cubierta. ¿Por qué? El camino de retorno es siempre un camino de alta resistencia.
un medidor de resistencia a aislamiento, su capacidad de corriente de cortocircuito, su corriente de carga, son pequeñas y puede pasar que el cable, aún teniendo un daño considerable de la cubierta, probado con un medidor de resistencia a aislamiento, te diga que está bueno. Y entonces sería un resultado pues muy desfavorable para ti, pues certificar un cable indicando que la condición de la cubierta está buena cuando la realidad es que sí tiene una falla. ¿Cómo se evita esto? Utilizando equipos de alto potencial. Debe ser a través de un HiPod de corriente continua que garantice poder hacer circular corriente regresando por el terreno, y este equipo de alto potencial debe poder también tener una buena medición, un buen rango de medición de corrientes de valores pequeños, ¿no? En el orden de miliamperios. Bien. Básicamente hemos hablado de pruebas una vez que el cable está instalado, pero la pregunta dice: ¿hay antecedentes de recepción en obra de las bobinas con problemas en las chaquetas? ¿Qué norma se aplicaría para pruebas en fábrica en este caso? ¿Y cuáles son las pruebas que se podrían recomendar? A ver, el tema de las cubiertas de los cables, muchas veces se dice, bueno, yo quisiera hacerle la prueba en el propio carrete una vez que está fabricado, etcétera, ¿no? Y eso solo sería posible si tienes cubiertas de grafitos, porque yo puedo, recuerda, bajo el tema de que si yo quiero verificar que haya o no una circulación de corriente entre la pantalla y algún elemento externo, debo tener un electrodo. Entonces, fabricantes, pues en ocasiones introducen, depende del tipo de fabricante, también depende de la exigencia que se tenga. Cada fabricante, las normas IS de fabricación especifican temperaturas de pruebas, temperaturas tanto para protocolos del aislamiento como de todos los materiales del aislante, de las diferentes capas del cable. Pero muchas veces se someten, se introducen en piscinas de líquidos conductivos, y así pues pueden alimentar, probar a través de tensión entre pantalla y este electrodo, ¿no? Un electrodo externo. Eso se puede hacer, se puede exigir, es un tema netamente de normativa interno de fabricación. En muchos casos no es exigido a la hora de comprar los cables, sino hacer la prueba una vez instalado, ¿no? Así es. Bien. Las pruebas que estamos conversando, que estamos presentando de la cubierta, ¿se pueden hacer exclusivamente con los MFM10 y HBB10? Las pruebas de las cubiertas que hemos hablado, bien, si un poco la intención de estos webinars son quizás más académicos que comerciales, pero bueno, igual indicar, todos los equipos Megger que tienen una fuente DC HiPod, una fuente de corriente continua de alto potencial, los que son digitales o los de última generación incorporan el protocolo de prueba de chaqueta. Lo que hacen es limitar las tensiones de salida a valores típicos, 10 o 20 kilovoltios, dependiendo de las normativas, o hasta 5 kilovoltios, por ejemplo, en el caso del SFX32, un poco siguiendo normativa europea que aplican hasta 5 kilovoltios, y por ejemplo los BLFs que incorporan fuente DC tienen el protocolo de prueba de chaqueta incluido hasta 10 kilovoltios o configurable hasta 20 kilovoltios, bajo ISS hasta 10. Sí, ya no solamente el MFM10 y el HB10, cualquier modelo que, como digo, que incluya una fuente DC lo incorpora no solamente como fuente, sino también con protocolos de prueba, en el caso de ser equipos digitales con resultados, con protocolos para los resultados a través de descarga de datos USB o equipos digitales, y en el caso de los equipos quizás de tecnologías anteriores que son analógicos, pues también permiten hacer la prueba de chaqueta, y siempre los localizadores de fallas, cualquiera de los modelos, incorporan la posibilidad de que esta inyección de corriente continua no sea solamente permanente para la prueba, que requiere ser de 1 minuto, típicamente, sino que también permiten poner la fuente DC de forma pulsada para realizar la localización de falla. Ahora, los modelos MFM10
y HBB10 están bien especificados para este tipo de pruebas y además, a diferencia del resto, incorporan la prelocalización de fallas de chaqueta, es decir, utilizan el método de voltaje de paso y permiten entonces hacer una prelocalización de la distancia de la falla de la chaqueta. Esto aplica también para fallas en el aislamiento cuando los cables son muy largos y hacer una localización puntual directa pues puede ser engorroso o difícil. Bien, cuando hablamos de las pruebas y la localización de la falla, hablamos de una tensión DC y una tensión AC. Entonces la pregunta es si es que hay una frecuencia específica para realizar este tipo de pruebas. Eso es buena pregunta, porque allí hay quizás como dos variables o dos alternativas. Una es, si yo estoy utilizando una fuente de audiofrecuencia para localizar una falla de la chaqueta, o esto puede ser una falla en un cable de baja tensión, y el equipo con el que voy a hacer la localización puntual es un equipo que tiene un marco en forma de A, y ese marco de forma de A es, por ejemplo, con puntas, es decir, que voy a poder clavarlas en el terreno o voy a poner esponjas para hacer contacto con el terreno. Normalmente estas técnicas aplican frecuencias en el orden de los kilohertz, son frecuencias medias. En los diferentes equipos, diferentes fabricantes y nosotros utilizamos la frecuencia de 8.44 kilohertz. El tema es que a mayor frecuencia, recuerda, la impedancia aumenta, es decir, las condiciones del circuito se hacen de mayor impedancia al aumentar la frecuencia, por lo tanto las corrientes tienden a ser menores y así el potencial en el terreno va a ser menor y dificulta hacer la medición. Una alternativa es bajar las frecuencias, y esto es una técnica que no solo se utiliza para cables, sino también para evaluación de recubrimiento de tuberías, y es que los equipos de prueba, que los equipos que emitan esta frecuencia sean muy bajas, en el orden de 3 Hz, 4 Hz, 4.8 Hz, es decir, una frecuencia muy baja, apenas 3 Hz, y como la frecuencia es muy baja, estas no brincan aislamientos, dependen mucho del circuito eléctrico, drenan al terreno de mejor forma y se pueden localizar de forma puntual con equipos con el marco en forma de A. Esto se puede hacer. Las frecuencias típicas entonces serían, si lo voy a hacer con un equipo trazador convencional, como el que vimos en el video en la presentación, pues serían en el orden de las tensiones, digo, de las frecuencias medias, 8 kHz, y si vamos a utilizar métodos de marcos en forma de A y existe la posibilidad, utilizaría frecuencias muy bajas. Para ello, el MFM10, así como el HBB10, incorporan estas frecuencias, 8.44 kHz, 3 Hz y 4.8 Hz. Bien, en zonas de terreno muy húmedas, ¿qué tan peligrosa es la aplicación de los pulsos de DC? No, ninguna. El potencial que se genera en el terreno, estamos hablando de milivoltios, microvoltios, así, peligro de potencial de paso no. Eso sí ocurre cuando utilizamos onda de choque, cuando localizamos fallas en el aislamiento del cable y, por ejemplo, las pantallas de los cables tienen corrosión o las chaquetas además están rotas y los pulsos de alta tensión logran drenar al terreno, no regresar a través de la pantalla, entonces ahí se generan potenciales de paso peligrosos. No aplicando pulsos de tensión DC en cables que tienen fallas, pues normalmente la tensión aplicada pues van a ser 2, 3 kilovoltios, no son tensiones altas y el potencial que se induce en el terreno, que puede ser medido con el medidor de gradientes, son valores de milivoltios. Aquí no hay peligro, un peligro considerable. Bien, cuando los cables están encerrados, lo hacen a una determinada profundidad. ¿Cómo esto puede influir en la efectividad del sistema, de la prueba que estamos realizando? Sí, claro, lógicamente a mayor profundidad, pues la pérdida que va a tener el potencial hasta llegar a la superficie va a ser mayor, así es. Esto normalmente está hecho para las instalaciones típicas, los cables normalmente se entierran a 1 metro, 1,20 m de profundidad, sí. Hay zonas donde estas profundidades son mucho mayores debido a que
se hacen rellenos, hay construcciones que al final dejan el cable que estuvo instalado a 1 metro a mayores profundidades. Es cierto, el tema del contacto de las jabalinas con el terreno, si las logramos clavar lo más posible en el terreno y el terreno es un terreno de baja resistividad o el terreno es húmedo o se humedece o se esperan a los días de lluvia, etcétera. Es decir, lógicamente esto se va a ver afectado a mayor distancia, voy a tener un gradiente de potencial menor, lógicamente, porque voy a tener más resistencia y pues se te puede dificultar la medición, pero en instalaciones típicas esto funciona muy bien. La mayoría de las veces se logran hacer las detecciones en cables directamente enterrados con un buen margen de éxito. Bien. Tenemos un sistema instalado en ciudad y tenemos por encima del ducto de PVC que protege a los cables más ductos donde fluye agua, gas, drenaje. ¿Cómo me afectaría las mediciones de esto y qué equipo sería o qué técnica sería la recomendable? El tener encima de mis cables otros servicios, a ver, si tú tienes, esto puede afectar muchísimo dependiendo de qué tipo de servicio, dependiendo de qué tipo de instalación, lógicamente. Si, por ejemplo, mi cable está directamente enterrado y al lado de él pasa un tubo de agua o hace contacto con una tubería metálica, por ejemplo, el potencial se va a ir por la tubería y se te va a ir a cero. Así la localización puntual se dificulta. Más aún, pues, si el caso que él comenta, si sus cables están en ductos, ya pues el drenaje al terreno va a ser prácticamente cero. Y si además tienes otras líneas aledañas donde puedan haber metal o no y que este potencial drene a través de ello, pues sí, esto va a limitar la medición, definitivamente. Bien. Dice, si el ensayo de la pantalla a 4 kilovoltios por milímetro puede generar más fallos que las originales antes del ensayo por pequeños daños mecánicos que no permiten el ingreso de humedad, y en función a ello la norma estipula un ensayo de chaqueta en fábrica sumergiendo la bobina en piletas. A ver, pero no entiendo muy bien la pregunta porque el aplicar 4 kilovoltios por milímetro no provoca daños en las cubiertas sanas. Si las cubiertas tienen un pequeño daño, pues si es un pequeño daño que logra hacer circular corriente, significa que es un pequeño daño, puede ser en dimensión, pero que ha perforado la cubierta, porque para que logre hacer circular corriente de la pantalla hacia el exterior, pues el daño debe ser, puede ser pequeño, pero profundo. Es decir, logra hacer que los electrones circulen a través de la chaqueta, así que si es pequeño y hay circulación de corriente, hay que repararlo, definitivamente. Bien. Esta es una pregunta un poco también relacionada al tema, pero sería bueno aclarar. Pregunta, ¿se puede utilizar una fuente de VLF para aplicar pulsos alternos y detectarlo con un microvoltímetro? No, negativo. A ver, el equipo VLF no emite pulsos, ¿no? No es decir, y cuando yo aplico tensión DC tampoco emito pulsos. Lo que hago es aplicar DC de forma pulsada. Es decir, quizás eso pude no explicarlo bien. Cuando decía aplicar DC, perdón, de forma pulsada es que se aplica a una cierta tasa que puede seleccionarse en los equipos. Por ejemplo, durante 1 segundo se aplica tensión DC, durante 3 segundos se descansa, no se aplica tensión DC. Luego se vuelve a aplicar tensión DC durante 1 segundo y 3 segundos no se aplica. Tensión DC es corriente continua, es decir, cuando la estoy aplicando, pues está la tensión DC en todo el circuito, ¿no? Es decir, normalmente cuando hablamos de pulsos, como los pulsos que emite un impulsador, una onda de choque, son movimientos, es energía que va acumulada en un sitio y se va moviendo a través del cable. Aquí no hay pulsos, aquí hay tensión DC aplicada, sí, en on, tensión DC desaplicada en off, no hay tensión. Entonces, cuando aplico tensión hay corriente, cuando quito la tensión no hay corriente. El potencial que mido en el terreno es un potencial generado por la corriente directa que hace que circule una corriente
a través de la pantalla al terreno. Eso genera el potencial por el IR, por la resistividad del terreno. Eso lo mido en el segundo en que hay tensión. Los otros 3 segundos esto se va a cero, no mido nada. Al segundo siguiente vuelvo a tener tensión. Por eso decimos que son tensión DC pulsada, no pulsos de tensión. Esa sería la diferencia. Con un equipo BLF, pues un equipo BLF ya sería corriente alterna. Si yo aplico corriente alterna, pues los equipos BLF no tienen posibilidad de hacer pulsaciones, es decir, de encender, apagar, porque es corriente alterna. Cada instante de tiempo la tensión va variando. Entonces, no se aplica tensión alterna para este tipo de pruebas. Bien. ¿Qué norma sería la más recomendable para aplicar estas pruebas? ¿Y cuáles serían los criterios de aceptación? Bueno, la norma, la que mencionamos en el seminario, es la más utilizada a nivel mundial, es la IS 60229, aplicando 4 kilovoltios por milímetro de espesor de chaqueta con un máximo de 10. Es decir, 4 kilovoltios para chaquetas de 1 milímetro, de más se aplica 8 y de más de 2 o de más de 3 inclusive se aplica 10 kilovoltios como máximo durante 1 minuto, y el resultado es no debe haber corrientes. Bueno, podemos ver si la corriente es mayor o menor a los criterios que indican otras normas, pero en realidad, como digo, en la experiencia práctica, cuando tú estás subiendo tensión en la chaqueta, si la chaqueta está buena, la tensión va a soportar los 4 kilovoltios o los 8 kilovoltios o los 10, no va a haber ninguna corriente y la corriente va a tender a cero. Cuando hay una falla, pues vas a ver cómo la corriente empieza a aumentar mientras tú aumentas la tensión. Lógicamente, eso ya tiene una falla, ya no es necesario seguir aplicando más tensión. Lo que hay que hacer es localizarla y repararla. IS 6229, la más utilizada. Bien, esta pregunta me parece que es un poco más en general, no solo para las pruebas de la cubierta. ¿Cuáles son las pruebas de recepción del tendido de cables de potencia? Bien, esto pues es bien interesante la pregunta, pero no hay una exigencia de normativa para, es decir, para que tú hagas todas las pruebas. Lo que sí hay procedimientos, recomendaciones. ¿Por qué? Cuando hacemos la instalación de un cable, lógicamente dependiendo del tipo de instalación, si es en ducto, si es directamente enterrado, etcétera, lo que conviene a la hora de hacer una aceptación de un cable es tener toda la información posible de cuál fue la calidad de esa instalación, la calidad de la mano de obra, la calidad del material que adquirimos. Y para ello, pues conviene tener toda la información posible que hoy en día la tecnología nos permita obtener. ¿Qué se recomienda? Pues lógicamente comenzar por una simple medición de resistencia del aislamiento. ¿Con cuánta tensión? Pues bueno, con 5 kilovoltios o con 10 kilovoltios es suficiente. En realidad para un cable no hace falta tener una altísima tensión de prueba, porque una medición de resistencia de aislamiento solamente va a indicarme cuando el cable tiene un cortocircuito, cuando el cable tiene un daño muy prominente, muy pronunciado en el aislamiento. Si pasa la medición de resistencia de aislamiento, yo de momento todavía no sé que el cable pueda operar, pero al menos si en esa prueba inicial ya el cable falla, ya la resistencia de aislamiento es muy pequeña, entonces ya no hago ninguna más. Ya tengo que definitivamente reparar el cable porque está malo. Pero si pasa la prueba, si el valor me da 1 teraohmio, 200 megaohmios, 1 gigaohmio, cualquier valor aceptable para una medición de resistencia de aislamiento de un cable, de momento todavía no sabemos nada. Así que lo siguiente sería comenzar haciendo una prueba de la cubierta, la que hemos visto hoy. Eso sería bien importante porque estás verificando y garantizando que el cable no fue perforado en su cubierta externa al momento de la instalación o en algún paso previo al tendido final. Una vez hecha la prueba de la cubierta, conviene hacer una prueba del aislamiento. Una prueba del aislamiento para el comisionamiento, pues podría ser una prueba BLF. Y si tú quieres tener información adicional de cómo quedaron instalados empalmes y terminales, convendría hacer esta prueba BLF o prueba con onda DAC, una prueba de tensión soportadas. Convendría hacerlo midiendo descargas parciales. ¿Por qué? Porque así yo podría verificar que el cable no tenga defectos de fábricas, probablemente no los tenga, no puedas medir descargas parciales por encima del nivel de ruido, pero los empalmes y los terminales que instalaste en campo
puedan haber quedado con pequeños defectos que permitan operar el cable, que pasen una prueba de aceptación, pero que a futuro puedan fallar. Lo mismo pasa con la chaqueta. Si la prueba de la chaqueta falla, yo podría poner el cable en servicio. Probablemente sí. Si la prueba del aislamiento con el BLF pasa, yo podría ponerlo en servicio. Sí, pero yo sé que a futuro voy a tener un daño en el cable producido por el ingreso de humedad a través de la chaqueta que está rota, o puedo tener una falla en el empalme que no quedó completamente bien sellado, o que la punta del cable en la preparación quedó con defectos. Entonces convendría hacer medición de resistencia de aislamiento, prueba de la chaqueta, verificación del aislamiento con tensión soportada, BLF, onda DAC, medición de descargas parciales. Eso sería genial incluirlo en una aceptación de un cable. ¿Qué podemos hacer adicionalmente en el tiempo? Por mantenimientos periódicos, incluir la medición de tangente delta. ¿Se puede hacer la tangente delta inicial a la aceptación? Sí, mientras más mediciones hagamos, más información tenemos, mejor. No tan necesaria en una aceptación, más conveniente en cables ya en operación, pero mientras más información tengamos, mucho mejor para el análisis inicial o para la huella inicial de nuestro circuito. Bien, dos últimas preguntas, Ricardo. Se refiere sobre el caso que presentaste en Alemania. ¿Tuviste que indicarle al equipo las especificaciones del cable y la distancia, o el equipo lo reconoce en la prueba? No, el equipo no las reconoce. Siempre la distancia es un dato, ¿ok? Tú tienes que decirle al equipo la distancia total del cable, porque él lo que en realidad está midiendo es la resistencia por metro del cable en ambos trayectos. En el trayecto inicial, porque él mide el voltaje y la corriente en el trayecto inicial y el voltaje en el trayecto en la corriente final a través de dos cables auxiliares. Así que tenemos resistencia por metro y yo tengo que darle cuál es la longitud total para que esa resistencia por metro multiplicada por la longitud total nos dé la distancia de falla, desde un extremo y desde el otro. Ahora, en el caso de que no sepamos la longitud del cable, y es por eso que el equipo siempre da el valor en distancia y en porcentaje, yo podría utilizar el valor de 100. Si yo le pongo al equipo, el cable tiene 3 kilómetros, pero yo no sé cuánto mide, yo le digo al equipo que el cable mide 100, no importa cuánto, 100 metros, suponte. Entonces él me va a decir que la falla está a 25 metros de un lado y 75 metros del otro. Bueno, es el 25% y el 75%. Así tú puedes trasladar esa información a la longitud real del cable. Pero sí, necesariamente la longitud total debe ser un dato si quieres que el resultado sea en metros o en alguna unidad de distancia, pues puede ser en pies, lógicamente. Bien, y la última pregunta, ya hablaste un poco sobre las pruebas, vamos a decir, las pruebas de aceptación para poner en servicio los cables tanto de media tensión. Aquí hay dos preguntas. Dice, ¿cuáles serían las pruebas, sobre todo si son cables de baja tensión, y qué tan dañino o qué tan recomendable puede ser hacer pruebas de high post a los cables? Sí, los cables de baja tensión están típicamente hechos para soportar menos de 1000 voltios, ¿no? De 1000 voltios hacia abajo. Pero en la realidad soportan mucha más tensión. En la realidad la localización de fallas de cables de baja tensión requiere aplicar a veces hasta 2 y hasta 3 kilovoltios. Recuerden, cuando se hace una localización de falla, la aplicación de la tensión es de forma puntual, no de forma permanente. Hacer high pot sobre los cables de baja tensión no es una técnica recomendada. Es decir, un cable de baja tensión se puede probar con una simple medición de resistencia de aislamiento, aplicando 1000 voltios, y podrías aplicar high pot de 1000 voltios. Eso un poco no se hace como una prueba de aceptación, se hace más que nada para verificar una condición. Es decir, tenemos problemas en unos cables, hay unas fallas en unos cables de baja tensión, pues bueno, aplícale 1000 voltios con un equipo de alta tensión para verificar si ese está bueno o está malo, porque tenemos muchas fases o muchos cables, pero no para hacerlo como una técnica recomendada de pruebas o de mantenimientos periódicos en cables de baja tensión. Eso es. Y cuando tienes cables de media tensión, HiPo entendemos que ya no está recomendado en las normas. ¿Podrías explicar un poquito más sobre eso, por favor? Sí, bueno, esto pues trae bastantes discusiones. Ya hoy en día, la verdad,
los cables de XLPE, los cables plásticos, son los que se ven afectados por aplicar tensión continua durante largos periodos de tiempo a valores muy elevados. Es decir, heredamos de las pruebas de cables de papel en aceite probar con corriente continua de 5 a 10 veces la tensión fase neutro del cable durante 15 minutos. Estos periodos prolongados de tensiones tan altas provocan en aislamientos plásticos, en las primeras generaciones de aislamientos plásticos de XLPE, polarizaciones en el aislamiento que pueden quedar de forma permanente en el aislamiento. Esto significa que cargas espaciales residuales presentes se quedan de forma permanente o por mucho tiempo en el aislamiento, y cuando son energizados con corrientes alternas, pues esto desplaza la tensión y hace que internamente estén operando en sobretensiones, reduciendo su vida útil. Quizás hoy en día estos efectos no son tan significativos por las mejoras en las nuevas generaciones de cables plásticos, pero lo que las normativas hoy en día además indican es que las pruebas de corriente continua, no importa cuál sea el tipo de aislamiento del cable, ya sea plástico o inclusive en los antiguos cables de papel impregnado en aceite, son ciegas ante algunos defectos. Ante algunos defectos, muchos los vistos como hoy. Por ejemplo, que la punta de una superficie filosa rompa la chaqueta, pero también perfore el aislamiento. Lo perfore, pero no de forma total, sino pues a lo mejor unas pocas micras del aislamiento queda perforado. Las pruebas de corriente continua siempre pasan ante estos defectos. Las pruebas de corriente alterna logran romper el aislamiento dañado durante la prueba, y es lo que yo quiero. Es el objetivo de una prueba de aceptación o de una prueba de tensión soportada en un cable. El objetivo es verificar o garantizar que el cable pueda operar y que si tiene puntos, defectos, que estos defectos se conviertan en falla durante la prueba. No me sirve de nada que una prueba de aceptación pase y ponga todo mi sistema en servicio y que al año o a los 2 años tenga una falla. Mejor es que durante la prueba de aceptación, ese cable que iba a fallar en 1, 2 o 3 años, falle durante la prueba de aceptación. Y las técnicas de corriente continua, por el estrés que aplican de forma continua, muy inferior al estrés de la corriente alterna, en muchos casos pasan las pruebas, pero los cables tienen defectos. Entonces, hoy en día, pues, lo podemos ver en la IEEE 400, se indica esto, ¿no? Que no ofrece el mismo estrés que las pruebas de corriente alterna, es ciego ante algunos defectos como cavidades, perforaciones, etc. Es por ello, pues, que existiendo hoy en día diferentes técnicas y normativas bien reconocidas, con muchos años de experiencias prácticas con métodos de corriente alterna, como por ejemplo las de los equipos de muy baja frecuencia BLF, pues aprovechemos esa ventaja para tener mejores resultados en nuestras aceptaciones de cables. Bien, muchas gracias, Ricardo. Gracias por el tiempo, gracias por la presentación. Con esto voy a dar el paso a Karen para que empiece al cierre del webinar, y Sí, les agradecemos a todos también por su... Adelante, Karen. Sí, muchísimas gracias, Galo, y también gracias, Ricardo. Excelente presentación. Antes de cerrar, nos han llegado también consultas que en dónde pueden conseguir la presentación de esta. Los invitamos a que llenen una pequeña encuesta en la que va a pedir sus datos para poderles hacer llegar la copia de la presentación, esto a través de nuestro representante local. Entonces, por favor, solamente son 12 preguntas. Esto es también para retroalimentación para nosotros, para ir mejorando. Y si ustedes requieren entonces la copia de la presentación, llenen esa encuesta y el certificado de asistencia también ahí se va a preguntar. Entonces, con esto les deseamos un excelente jueves. Los esperamos el próximo martes. No olviden, ya se pueden registrar. Y muchísimas gracias por su participación. Gracias, Ricardo. Gracias, Galo. Y queda cerrada esta sesión. Hasta luego.